El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy tenemos una sorpresa muy grata para el programa Eleva tu visión. Por primera vez estará compartiendo con nosotros un pastor de habla inglesa. Se trata del pastor Kenneth Faust, proveniente de Cleveland, Ohio. Pastor Kenny, welcome to Eleva tu visión. Ay, muchas gracias, Pastor Jose, for this opportunity to speak this evening. Pastor Kenny, I'll introduce you. Just let me make some introductory comments to the program. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden escuchar todos nuestros programas de Eleva tu Visión en internet. Ingresen a YouTube y busquen las palabras Eleva tu Visión, el nombre del predicador o el tema. Y en el caso de hoy, si ustedes saben de alguien que solo hable inglés, corran a llamarlo para que escuche este mensaje en su propio idioma. Es cierto que la mecánica esta noche será un poco distinta a como estamos acostumbrados, pero sabemos que Dios ha estado usando al pastor Kenny en las reuniones con la iglesia y queremos escuchar lo que Dios tenga que decirnos hoy. Como siempre, agradecemos a nuestros operadores, don Ismael, don José Luis, que Dios los bendiga. Y Pastor Ken, what has the Lord placed on your heart to share with us tonight? Well, thank you, Pastor Jose. I found a very interesting book in the Bible. Muchas gracias, Pastor José. Encuentro en la Biblia un libro, una epístola muy interesante. It's in the New Testament. Está en el Nuevo Testamento, toward the end of the Bible. Cerca del final de la Biblia. And it's the third epistle of John. Y es la tercera epístola de Juan. What makes this epistle so different? Lo que hace de esta epístola que sea tan diferente that it isn't just a teaching, es que no es solamente una enseñanza, but it shows us sino que nos muestra a good illustration of the early church. Una ilustración muy adecuada y certera de la iglesia primitiva. Now, when we talk about the church, ahora, cuando estamos refiriéndonos a la iglesia, we're not talking about a building, no nos estamos refiriendo a un edificio, and we're not talking about an organization, ni estamos hablando acerca de una organización, but what we are talking about, sino de lo que sí estamos hablando are the people that make up that church. Es de las personas que conforman esa iglesia. And these are the people y estas son las personas who are the true followers of Jesus que Christ. Son las verdaderas seguidoras del Señor Jesucristo. These are the people Estas personas who were once dead in their trespasses, son aquellas que una vez estuvieron muertas en sus delitos y pecados and their sins, y en sus pecados, people who once opposed God, gente que en otro tiempo se opuso a Dios and the things of God, y se oponía a las cosas de Dios. but now, pero ahora there are people who are alive in Christ, son personas que están vivas en Cristo, saved by His grace, salvas por su gracia, people who have acknowledged their sins, gente que ya ha reconocido su pecado and have taken responsibility for them, y ha asumido su responsabilidad por ellos, and have now truly repented in their hearts. y ahora se ha arrepentido verdaderamente en sus corazones. What's very important for everyone to understand, Y lo que es muy importante que todos nosotros entendamos that the church is not perfect people, es que la iglesia no consiste de personas perfectas, but they're forgiven people. sino de personas perdonadas. This is what the true church of Jesus Christ is. Y esto es en realidad la verdadera iglesia de Jesucristo. And Christ is head over all things. Y Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. So when we're talking about the church, De manera que cuando estamos hablando acerca de la iglesia, we're talking about people. estamos hablando acerca de personas.
And 3 John Y en tercera Juan, is going to give us aquí va a darnos a nosotros 3 personalities of the people tres personalidades de las personas who make up the church. que conforman la iglesia. And of course, Y por supuesto, it speaks of John, habla de Juan, who is an elder man at this time, quien para estas alturas en que escribió la carta es un anciano, and he holds the authority of a true apostle. y él sostiene o él tiene en sí la autoridad de un verdadero apóstol. So in verse number 1 of this small epistle, Entonces, en el versículo 1 de esta breve epístola, he refers to himself as the elder, él se refiere a sí mismo como el anciano. suggesting that he is older than all of the other believers. Lo que esto sugiere es que él es mayor que todos los demás creyentes And that his personal knowledge of the faith y que su conocimiento personal de la fe goes back much further than theirs. retrocede o se refiere a mucho más atrás, retrocede más que lo que ellos alcanzan. Now, many of our Bible scholars believe Ahora, la mayoría de estudiosos de la Biblia cree that John was old, que Juan era anciano, both in years and experience, tanto en lo que se refiere a edad como a experiencia, and perhaps at the end of his life. y quizás estaba ya muy cerca del final de su vida. So in verse number 1, Entonces, en el versículo 1, it gives us the description of John the elder, nos da la descripción de Juan el anciano, but John is also going to introduce the first character. pero aquí Juan va a introducirnos también, va a presentarnos al primer personaje, A man by the name of Gaius. un hombre llamado Gayo, con Y. Now, even though this book is only 14 scriptures long, Ahora, a pesar de que este libro únicamente tiene 15 versículos, the letter itself is written to this man, la carta en sí fue escrita a este hombre. and John is going to speak to him through the majority of this letter. Y Juan va a dirigirse a él, está hablándole a él en la mayor parte de esta carta. Now, nothing is known about the man Gaius, Ahora, no se sabe nada acerca del hombre Gayo, because Gaius was a common name in the Roman world. porque Gayo era un nombre muy común en el mundo romano en esa época. This same name Gaius Este mismo nombre, Gayo, will be mentioned several times in Paul's letters, es mencionado varias veces en distintas cartas de Pablo. and there is no biblical evidence Y no existe ninguna evidencia bíblica for associating the Gaius of John's letter para que asociemos al Gayo de la epístola de Juan with any of the men that are mentioned in Paul's letters. con ningún otro de los Gayos mencionados en las cartas paulinas. However, Ahora bien, he may have been a leader in the church that John is writing to. es muy probable que él sí haya sido un líder de la iglesia a la cual Juan le está escribiendo. Now, as we read verse number 1 and number 2, Ahora, al leer los versos 1 y 2, it also tells us también nos dice that John had a special relationship with this man, que Juan tenía una relación especial con este hombre, because he is referred to porque se refiere a él as John's dear friend, como el amigo amado de Juan, whom he truly loves. a quien él ama verdaderamente, dice. And John's going to pray for this man Y Juan va a orar por este hombre and commend him for his generous hospitality y va a felicitarlo por su tremenda hospitalidad, that he has demonstrated towards others. la cual él ha demostrado para con los demás. In verse number 2, En el verso 2, John is going to pray Juan va a orar aquí that Gaius would prosper in all things. para que Gayo prospere en todas las cosas. Now, when we talk about all things, Ahora, cuando decimos todas las cosas and that John wants him to prosper, y que Juan quiere que él prospere, this means that John desires to see his dear friend esto significa que Juan desea ver a su amado amigo to succeed and continue to live a successful life. que él tenga éxito y que él continúe viviendo una vida exitosa.
and in all things, en todas las cosas. which means he wants him to be successful Lo cual significa que Él quiere que tenga éxito in his spiritual life, en su vida espiritual, in his physical en life, su vida física and his emotional life, y en su vida emocional, as he continues to commit conforme Él continúa entregándose and dedicate his life in line with God's word. y comprometiendo, dedicando su vida, alineándola con la palabra de Dios. Now, verse number 2 is a very important scripture El versículo 2 es una escritura sumamente importante, because we desire for our people too, porque nosotros también deseamos para nuestro pueblo, who sit in our churches, aquellos que se sientan en nuestras iglesias, that they too may prosper que in all things, ellos también prosperen en todas las and that cosas they may be in good health, y que ellos también tengan salud, just as their soul prospers. así como su alma prospera. So you can see Así es que uno puede ver that John is speaking que Juan está hablando, is about an entire balance in his life. él está hablando acerca de un equilibrio perfecto en su vida. And this is his desire for his dear friend. Y este es su deseo para su amado amigo. As we continue to go through this small epistle, Cuando seguimos viendo esta epístola de Juan, verse number 3 and en, number 4 en los versos 3 y 4, tells us that John was rejoicing greatly. nos dice que Juan se estaba regocijando mucho. Now, I like to pick out particular words of the Bible Ahora, a mí me gusta tomar palabras muy en particular en la Biblia. because in the English Bible it says this, En la Biblia inglesa lo dice de esta forma, that John not only rejoiced, que Juan no solo se regocijó, but he was rejoicing greatly sino que dice mucho se regocijó. because other brothers in the Lord Porque otros hermanos en el Señor, who were genuine teachers que eran maestros genuinos in the early days of the church, en los años iniciales de la iglesia, were testifying daban testimonio of the truth that was in Gaius's life de la verdad que había en el corazón, en la vida de Gallo, and how he walked in that truth. y de cómo él andaba, él caminaba en esa verdad. So we can picture this elderly man, John, Entonces podemos imaginarnos, podemos encuadrar a este hombre Juan sitting at his desk, sentado en su escritorio, writing this letter escribiendo esta carta to his dear friend, a su amado amigo, praying that God would bless his entire life, orando para que Dios bendijera su vida entera, and he was rejoicing y greatly él estaba regocijándose mucho because of the testimony of this man's a life. causa del testimonio de la vida de este hombre. I could almost see the Apostle John Yo casi puedo ver al apóstol Juan, put down his pen que de pronto asentó, dejó su pluma a un lado and lift up his hands to God y él levantó sus manos a Dios and pray and rejoice for this y man's estaba life. regocijándose orando por la vida de este hombre. It's tremendous Es tremendo how much our lives cuánto nuestras vidas speak to others. le hablan, le dan un mensaje a los demás. We would describe Gaius Nosotros describiríamos a Gallo as a good man como un buen hombre who truly loves the que Lord. verdaderamente ama al Señor. This is what we would call a man of God Esto es, así es a quien llamaríamos un hombre de Dios. because he's being well spoken by Porque está hablándose bien de él by other people. por parte de otras personas. This is the type of person we should strive to be. Esta es la clase de personas que nosotros debiéramos esforzarnos por ser. A person who others speak well of. Una persona de quien todos los demás hablan bien. It's interesting. Es interesante. As a pastor, Como pastor, as I go to other cuando churches, yo visito otras iglesias, and the pastors describe some of the people y that are in their los churches, pastores describen a algunas de las personas que asisten a sus iglesias. even as Pastor Jose Aún el pastor José described some of the people of his dear church, describió a personas de su iglesia amada he would speak so well of y them. hablaba tan bien de ellos. And that's the type of life we should all strive Y to have. ese es el tipo de vida que todos debiéramos esforzarnos por tener. Because our church
churches would become richly blessed porque nuestras iglesias serían ricamente bendecidas if we had people who lived si nosotros tuviéramos personas que vivan and walked in the Lord like y Gaius. anden, que caminen en el Señor como Gallo lo hizo. So John goes on in verse number 4 Así que Juan sigue adelante, versículo 4. that he said, I have no greater joy Él dijo allí, no tengo yo mayor gozo than to know that his children walked in the truth. que el oír que mis hijos andan en la verdad. And that should be the pastor's testimony Y ese debiera ser el testimonio de cada pastor. of the people that walk in his El church, testimonio acerca de la gente que camina en su iglesia. that he has no greater joy Que él no tiene mayor gozo que este. than to know that the people of his church El saber que la gente de su iglesia are walking in the church está truth. caminando, andando en la verdad. And I could say this, Yo puedo decir esto that with assurance, con certeza, that God himself que Dios mismo, rejoices over his children Él se goza sobre sus hijos, who not only know his que word, no solo conocen su palabra, but puts his word into practice sino every day que in their ponen en lives. práctica la palabra de Dios cada día en sus vidas. Now Paul's going to shift his letter. Ahora Pablo va a dar una vuelta en su carta In verses number 5 through number 8. en los versículos 5 hasta el 8. Because John is going to encourage his dear friend Gaius Porque Juan va a animar a su amigo amado Gallo to continue the generosity he has, para que él continúe con la generosidad que muestra. not only to strangers, Y generosidad no solo con los desconocidos, but especially towards those who were spreading the gospel. sino especialmente generosidad para con aquellos que estaban esparciendo el And evangelio. John encouraged Gaius Y Juan animó a Gallo. that when you send them on their journey, Y dice, cuando tú los envías en su viaje, los despides, do it in a way that would be well pleasing to God. lo haces de una manera que es agradable a Dios. And give them an offering, Y hasta les has dado una ofrenda, because they received no help from outside of the church. porque ellos no habían recibido ninguna ayuda de afuera de la iglesia. Now, Pastor Jose, Ahora, Pastor José, as a pastor myself, siendo yo mismo un pastor, not only did I encourage my people yo no solamente instaba, yo animaba a mi gente to sow generously para que ellos sembraran generosamente into other ministries that were genuine, en otros ministerios que eran genuinos, but I also gave them sino que yo también les daba the opportunities to do so. las oportunidades para hacerlo. And it's good for all Y es pastors bueno que todos los pastores to give their people the opportunity les den a sus miembros, a su gente, la oportunidad to sow into de ministries sembrar en los ministerios. that are genuine Ministerios que sean genuinos and blessing y others. que estén bendiciendo a otros. Because this puts your people Porque esto va a poner a su gente into position en la posición, not only to give, no solo posición de dar, but to be blessed from God. sino para ser bendecidos por Dios. Because the Lord himself said, Porque el Señor mismo dijo, it is more blessed to give más bienaventurada cosa es el dar than it is to receive. que el recibir. And this will make your church Y esto hará que su iglesia have a good reputation, tenga una buena reputación, not only among other church no leaderships, solo entre otros líderes de otras iglesias, but other ministers. sino entre otros ministros. I met a lady Conocí a una mujer who is very dear to my heart. que es muy amada de nuestros corazones. I refer to her Yo fui referido a ella as the one of heroes of my faith. y yo me referí a ella, me he referido a ella como una de las heroínas de la fe. She's my mother-in-law Es mi suegra from the country of Guatemala. del país de Guatemala.
if there was ever a lady that had the spirit of giving, Si alguna vez conocí a una persona, una mujer que tuviera el espíritu de dar and a spirit of y un generosity, espíritu de generosidad, it was my mother-in-law. fue mi suegra. And even though Y a pesar I could not communicate the language too well with her, de que debido al idioma, a la barrera del idioma, yo no me podía comunicar muy bien con ella, I understood the language of love lo que yo sí entendía era el lenguaje del amor. that she had for God's people, El amor que él tenía para con el pueblo de Dios, that she had for her church que leadership, ella tenía ese amor por el liderazgo de su iglesia, that she had for church, for ministries in the church, el amor que ella tenía por ministros en la iglesia and for the people that were not serving God, but yet she came in contact with their y lives. amaba a personas que no servían a Dios, pero ella tuvo contacto con ellas. Because this lady, Porque esta my mujer, mother-in-law, mi suegra, she preached the most strongest gospel, ella predicaba el evangelio más poderoso. not with the words that she spoke, No con las palabras que ella dijera, but with the words, but with the life that she lived. sino con la vida que ella vivía. And I witnessed this. Y yo fui testigo de esto. And I witnessed it in her Y children. yo fui testigo de esto en las vidas de sus hijos. And I pray that her grandchildren contain that same Y mi spirit. oración es que sus nietos contengan ese mismo espíritu. I would call this lady Yo llamaría a esta mujer a Gaius of the church, una gallo o Gaia de la iglesia. a person Una persona who has that que reputation tiene esa reputación of being generous to de others. ser generosa con los demás. And she's a giant of the faith. Y ella es una gigante de la fe. But now we come to verse number 9. Pero ahora llegamos al versículo número 9 y vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder introducir a los demás personajes. Recordemos, estamos en una circunstancia diferente, únicamente escuchando el mensaje del pastor Ken, pero está siendo de mucha bendición. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534 o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com.
Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y está con nosotros esta noche el pastor Kenneth Faust, proveniente de la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Pastor Ken, you're sharing with us the third epistle of John. And could you give an overview of what we have seen so far? Le estoy pidiendo que nos dé un repaso general de lo que hemos visto hasta ahorita en la tercera epístola de Juan. Well, when we look at the epistle of 3 John, Cuando vemos la epístola número 3 de Juan, it's one of the smaller books in the Bible. es uno de los libros más breves de la Biblia. It only contains 14 verses, Solamente contiene 15 versículos, but it gives us a good illustration of the early church. pero nos da una buena ilustración de la iglesia primitiva. And when we talk about the Y church, cuando hablamos acerca de la iglesia, we're not talking about buildings or organizations, no estamos hablando acerca de edificios u organizaciones, but we're talking about people, sino que estamos hablando acerca de personas. because it's people who make up the true Porque church. son las personas las que conforman la iglesia verdadera. And it's important to understand Y es importante entender that we're not talking about perfect que people, no estamos hablando acerca de personas perfectas, but we're talking about people that are forgiven. sino que estamos hablando acerca de personas que han sido perdonadas. And these are now the true followers of Christ. Y estos son ahora los seguidores verdaderos de Cristo. And in this epistle, Y en esta epístola en particular, John's going to describe Juan va a describirnos 3 personalities of church people a 3 personalidades o a 3 personajes de la iglesia that not only do you see in the early que church, no solo vimos en la iglesia primitiva, but 2,000 years later, sino que 2000 años más tarde you see the same personalities in our churches today. encontramos las mismas personalidades en las iglesias en la actualidad. And the epistle is written by John, Y la epístola fue escrita por Juan, who refers to himself as the elder. quien se refiere a sí mismo como el anciano. And he's writing this Y epistle le escribe esta epístola to his dear friend, a su amigo amado, a man by the name of Gaius. un hombre llamado Gallo. And verse number 1 tells us El verso 1 nos dice that John had a special relationship with this que man, Juan tenía una relación muy especial para con este hombre. because John's going to refer to him Porque Juan va a referirse a él, as his dear friend whom he truly loves. dice, el amado a quien amo en la verdad. Now Gaius is one of these personalities we find in our church. Ahora, Gallo es una de estas personalidades o caracteres que encontramos en la iglesia. This is a man Este es un hombre who knows the truth, que conoce la verdad and he walks in that y truth. él camina en esa verdad. So this brings great joy Así que esto nos trae gran gozo, to the heart of his friend, o trae gran gozo al corazón de su amigo, who is the Apostle John, el apóstol Juan, and he's rejoicing over the fact y Juan se regocija por el hecho that not only is he walking in the de truth, que este Gallo no solo anda en la verdad, but that others sino que también otros have noticed the walk that Gaius has han observado, han notado la caminata que tiene Gallo and the good reputation he y la carries. buena reputación que lleva consigo. Not only because he walks in the truth, No solo porque él camina en la verdad, but also sino también por esto. we're talking about a man of generosity. Estamos hablando un hombre lleno de generosidad. So John Entonces Juan is going to pray for his friend va a orar por su amigo that he lives a prosperous life para que él viva una vida in próspera all of the areas of his en life, todas las áreas de su vida and that he continues to live y que él continúe viviendo this life of generosity. esta vida de generosidad. So that's where we find ourselves at this particular time. Entonces, a estas alturas, allí es donde nos encontramos. It takes us into verse number 9. Y esto nos
nos introduce al versículo 9. And we're going to be introduced to our second Y character, aquí nos es presentado el segundo personaje, a man by the name of un Diotrephes. hombre llamado Diótrefes. Now, this is a person Ahora, esta es una persona who desires to have a position in the church que anhela, que codicia tener una posición en la iglesia, of importance. una posición de importancia. The English Bible La Biblia inglesa uses the terminology he wants the preeminence among people. usa una terminología que da a entender que él busca la preeminencia entre la gente. El español lo dice el primer lugar. So now we're talking about a very prideful man. Entonces, aquí estamos hablando acerca de un hombre muy orgulloso. Because in other parts of the Bible, Porque en otras partes de la Biblia it tells us nos describe that this is the position that's reserved for the Lord. que esa es la posición que ha sido reservada para el Señor. Because he is the one Porque Él that must have preeminence in all things. es quien tiene que tener preeminencia o el primer lugar en todas las cosas, Including the church. incluyendo la iglesia. It also refers in verse number 9 También en el verso 9 dice that there may have been another letter sent by John. que quizás hubo una carta anterior que Juan envió. Now, the Bible doesn't tell us where this letter went, La Biblia no nos dice a dónde fue enviada esa carta. so it's only speculation Entonces no es más que especulación, that it's possible pero es posible that Diotrephes que Diótrefes got a hold of this letter and destroyed it. haya tomado esta carta y la hubiera destruido. So here we have a person Entonces aquí tenemos a una persona sitting in the church sentada en la iglesia who desires to be important que desea ser importante more than others, más que los demás speaking against the y leadership, está hablando en contra del liderazgo. not receiving the teachers of their No days está recibiendo a los maestros de ese tiempo, who were genuine que eran maestros genuinos and who were spreading the y gospel, que estaban esparciendo la palabra, el evangelio. and he would actually put those out of the church who did. Y él incluso sacaba de la iglesia a los que sí los querían recibir. Therefore, Entonces, John has to say to Gaius, Juan tiene que decirle a Gallo, he says, if I come, si yo llego, I will call to mind the deeds of this man. yo voy a hacer notar las malas acciones de este hombre. So John was going to deal with this brother. Entonces, Juan iba a tratar con este hombre. And this shows us Y eso nos muestra the authority that John carries. la autoridad que Juan llevaba. Now, this is a very important for us to understand. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto. I have seen so many people, Yo he visto a tantas personas, not only in my church but others, no solo en mi iglesia, sino en otras iglesias también, who has spoken against the leadership of the que church, han hablado, que se han levantado en contra del liderazgo de su propia iglesia, not understanding sin entender what they are doing. qué es lo que están haciendo en realidad. Because in one of Paul's epistles, Porque en una de las epístolas de Pablo, it speaks at the leadership of the church habla acerca del liderazgo de la iglesia, was a gift from God. que decía que ese liderazgo es un don de Dios. And how many times we have seen Y cuántas veces hemos visto speaking against que a gente que habla the very gifts that God has given en to his church. contra de los dones mismos que Dios le ha dado a su iglesia. Now I understand Ahora, yo entiendo that not all of the leadership que no todo el liderazgo is good leadership. es un liderazgo bueno, But here, pero aquí this man, este hombre, he's speaking against one of the true apostles. él está hablando en contra de uno de los apóstoles verdaderos. So it shows us what's going on in this man's heart. Entonces, esto demuestra qué es lo que está ocurriendo en el corazón de este hombre. So by the time we get to verse number 11, Así que para cuando llegamos al versículo 11, John is going to speak to his dear friend. Juan le sigue hablando a su amado amigo And he's going
going to give him a warning. y le va a dar una advertencia. Never to imitate evil. Amado, no imites lo malo. Which means he's referring to the O sea, se Diotrephes. está refiriendo, no imites a Diótrefes. So in other words, En otras palabras, he's saying, don't do what this man él does, está diciendo, no hagas lo que este hombre hace, but to continue doing what is good, sino continúa haciendo lo bueno, accepting the brothers, aceptando a los hermanos, accepting strangers, aceptando a los and showing extraños that y generosity. mostrando la generosidad. Because a person who does this, Porque una persona que haga esto or a person who does good, o una persona que haga el bien is a person of God. es una persona de Dios. Now, the remainder of verse number 11 Ahora, el resto del versículo 11 suggests that the evil that this man was doing. sugiere que lo malo que este hombre estaba haciendo, And what's interesting about y this, lo que es interesante acerca de esto, that it's possible that the Apostle John es posible que el apóstol Juan is even calling his salvation esté incluso llamando a su salvación and his walk with God y su caminata con Dios into question. está cuestionándolas. Because John writes, Porque Juan escribe aquí, one who does evil el que hace lo malo has not seen God. no ha visto a Dios. That's interesting. Eso es muy Is interesante. this possible that we have these type of people in our church? ¿Será posible Of que course it tengamos esta clase de personas en la iglesia? Por supuesto que es posible. Because this is what John is showing us. Porque esto es lo que Juan está mostrándonos. The characters that are sitting in our churches today. Las personalidades, los personajes que están sentados en nuestra propia iglesia en la actualidad. And if you want to say it simple, Y si uno lo quiere decir de una forma sencilla, we have good people tenemos buenas personas and we have bad y people. tenemos malas And personas. unfortunately, these people are sitting in our Y churches. desafortunadamente estas personas están sentadas en nuestra iglesia. And the majority of these Y people la mayoría de estas personas are the ones that are causing trouble, son aquellos que están causando problemas. not only to the leadership of the Ahora, church, no solo les causan problemas al liderazgo de la iglesia, but to the people of church itself. sino le causan problemas a la gente de la iglesia en sí. So the Apostle John is telling his friend, Así que el apóstol Juan está diciéndole a su amigo, Gaius, ay, Gallo, don't act like this man. no actúes como este hombre. Continue to walk in the truth. Tú sigue caminando en la verdad. Continue to guard the good reputation Tú you have. Continúa cuidando la buena reputación que Continue tú to be tienes. that man of God. Tú continúa siendo ese hombre de Dios. Continue to show Continúa mostrando, others by the way that you live mostrándoles a los demás por la forma en que vives, as an example siendo un ejemplo of what a man of God is. de lo que es un hombre de Dios. In verse number 12, En el versículo 12, we're going to be introduced to the last character. aquí va a presentársenos el siguiente, el último personaje. This is a man by the name of Demetrius. Este es un hombre de nombre Demetrio. And Demetrius, Y Demetrio, now this is a Greek name. este es un nombre griego. And this is a very popular name in Greek. Y en Grecia o en el griego, este es un nombre muy popular. So we understand Así que entendemos that this is a Gentile who has been won to the Lord. que este es un gentil que ha sido ganado para el Señor. And this is the only scripture in the Bible Y esta es la única ocasión, la única escritura en la Biblia of this person, en donde aparece esta persona and he is described y en donde es descrita as a person of noble character. descrita como una persona con un buen testimonio o como dice en inglés, con un carácter noble. Now, this is my personal belief. Ahora, esto es lo que yo personalmente creo. I believe that our churches are filled with people like Demetrius. Yo creo que nuestras iglesias están llenas
de personas como Demetrio. Our churches have more Gaiuses Nuestras iglesias tienen más Gaios and more y Demetriuses más Demetrios than Diotrephes. que los Diótrefes. The good will always outnumber the bad. Los buenos en la iglesia siempre van a ser And the- más que los demás, And the que light los will malos. always outshine the darkness. Y la luz siempre va a resplandecer en contra de las tinieblas. So when we look into the life of Así es que Demetrius, cuando estudiamos la vida de Demetrio, there's nothing spectacular about this man, no hay nada espectacular en The- cuanto a este hombre. nothing outstanding about him, Nada sobresaliente en cuanto a él. nothing sensational written. Nada sensacional para escribir acerca de eso, He's a man that lives for God. sino que es un hombre que vive para Dios. And these are the people of our church. Y estas son las personas de nuestra This iglesia. is what makes up the bulk of our church. Esto es lo que conforma el grueso de nuestra iglesia. These are the people that are dependable. Estas son las personas en quienes se puede depender. These are the people who have purpose and direction. Estas son las personas que tienen propósito y dirección. And being a Christian Y siendo un cristiano, is not only an honor to them, no es solo el ser un cristiano, para ellas no es solo un honor, but it's thrilling to them sino que es to emocionante. know that they can walk with God. Ellos saben que pueden andar con Dios. They live their lives, Ellos han vivido sus vidas and many of them die y muchos de ellos mueren unknown to man, y los hombres no los conocen, but they're well known by God. pero Dios los conoce muy bien. Let me give you another example. Quiero darles otro ejemplo. I met this dear lady in the country of Guatemala. Conocí a una mujer muy preciosa en el país de Guatemala. I never knew her last name. Yo nunca supe cuál era su apellido. We only knew her as a Sister Juanita. Solo la conocíamos como la hermana Juanita. Ese era su nombre. I had the privilege of meeting both her and her wife. Yo tuve el privilegio de conocer a ella y a su esposo. Her husband was a man by the name of Israel. Su marido era un hombre de nombre Israel. And together they had a very simple Y ministry. juntos ellos desarrollaron un ministerio muy sencillo. They would go to the mountains, to the churches in the mountains. Ellos viajaban hacia lugares remotos en medio de las montañas a visitar iglesias allí. Traveling by the bus Y viajaban en bus to very remote areas in the country. a lugares muy remotos en el país de Guatemala. And their ministry was Y su ministerio consistía relieving those dear pastors in those churches en auxiliar a los pobres pastores en esas pobres iglesias who never had a break. que nunca tomaban un descanso. And they would fill their Y pulpits ellos tomaban su púlpito with their ministry preaching the word, con su ministerio predicando la palabra, just to give those pastors a break. solo con tal de darles un descanso, un respiro a esos And when they pastores. came back down into the city, Y cuando regresaban a la ciudad, they would end up in my mother-in-law's house ellos se hospedaban en la casa de mi suegra, because she was the Gaius, porque ella era para Gallo and these dear people, y estas personas, they were the Demetriuses. ellos eran los Demetrios. They were the people that were out there so faithful to God, Esas eran los Demetrios que estaban allí siendo fieles con Dios, ministering to others, ministrándoles a otros. not looking for fame, No estaban buscando ninguna fama, because even today, porque aún hasta hoy both of them are dead, ya los dos murieron, but they live their lives for God. pero ellos vivieron sus vidas para Dios, Unknown to man, desconocidos para el hombre, but well known to God. pero muy bien conocidos por And Dios. because I met people Y like this, debido a que yo conocí a personas como estas, like my mother-in-law, como mi suegra, or the sister o Juanitas, las hermanas Juanitas, or the brother Israel, o los hermanos Israeles, or even many of the people that I have met in Monterrey O since I have been here. incluso
bendecido a muchos de los hermanos que he conocido aquí en Monterrey desde que llegamos. My life has been deeply Mi blessed, vida ha sido bendecida profundamente. and I am deeply grateful Y yo estoy profundamente agradecido that God brings these people into my de life, que Dios haya traído a estas personas amadas a nuestra vida. because I understand Porque yo entiendo that these are the people that support the que church. estas son las personas que sostienen, que apoyan la iglesia. These might be the greeters at the door. Quizás sean los que dan la bienvenida en la iglesia, These may be the ushers in our quizás services. sean los sugieres en nuestros servicios, These may be our Sunday school teachers. quizás sean los maestros de escuela These may dominical, be the children's workers. quizás sean aquellos que trabajan con These may niños, be the prayer warriors of the church. quizás sean los guerreros de oración en la iglesia, This may be the people that cleans the quizás church. sean las personas que limpian, hacen el aseo en la iglesia. These are the people that are in the sound booth. Son las personas que están en la cabina de sonido. These are the people that print the bulletins. Estas son las personas que imprimen el noticiero cada domingo. These are the people that make sure the pastor has his glass of water. Estas son las personas que se aseguran de que el pastor tenga su vaso de agua en el púlpito. These are the Demetriuses of our church. Estos son los Demetrios de nuestra iglesia. They're dependable people. Son personas de quien se puede depender. They have purpose and direction. Tienen propósito y dirección. And even though their ministry may not look that big, Y a pesar de que sus ministerios no parezcan ser muy they grandes, simply, humbly walk with their Lord. estas personas simplemente caminan en humildad con el Señor. And they live for Him. Y ellos viven para Dios. And our leadership Y nuestro are liderazgo, blessed because of los them. líderes son bendecidos gracias a ellos. And I have met so many people like this in my life. Y yo en mi vida he conocido a muchas personas como estas. Pastors who speak well of them. Pastores que hablan muy bien de ellos. Pastors who point them out to me. Pastores que me los señalan y me los demuestran. And they'll tell me, see that man or woman over there. Y me dirán, ¿ves aquel hombre o aquella mujer allá? Ah, what a man or woman of God. Oh, qué hombre o qué mujer de Dios. These are people that are dependable. Estas son personas de quienes se puede depender. And they're noble people. Y son personas nobles. This is who makes up our church. Estos son quienes conforman nuestra iglesia. And here in the book of John, Y aquí en el libro de Juan, the small epistle esta breve epístola, with these different personalities. con estas distintas personalidades, The leader, John. el líder Juan, The man, Gaius. el hombre Gayo, Another man by the name of el Diotrephes. otro hombre llamado Diótrefes And another one by the name of y Demetrius. otro hombre cuyo nombre era Demetrio. These are the people that make up our churches today. Estas son personas que conforman nuestras iglesias hoy. So when we read about this in the Bible, De manera que cuando leemos acerca de ellos en la Biblia, we're not reading ancient literature. nosotros no estamos leyendo literatura antiquísima. We're reading the living Word of No, God. estamos leyendo la palabra viva de Dios. And we're seeing the Word of God come to pass Y estamos viendo la palabra de Dios llegando a cumplirse in our very lives. en nuestras mismas vidas. Now, finally, John's going to end this short letter. Ahora, finalmente, Juan va a terminar su carta y vamos a regresar para ver el puro final de esta carta de Juan. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. La senda de
Pastor Kenny, do you have some final thoughts on the third epistle of John that you can share with us? Well, finally, John's going to end this short letter. Juan va a terminar esta breve epístola In verse number 13 and number 14. en los versículos 13 y 14, And in them two scriptures, y en esos dos versículos he explains that he had many things that he desired to write. él les explica que tenía muchas cosas que quería escribir, But he put down his pen pero él dejó a un lado su pluma because he really desires to see his dear friend again. porque lo que él realmente quería era ver a su amado amigo And speak to him face to face. y hablarle cara a cara. And this is how this short letter concludes. Y de esta manera termina esta breve carta. And it gives us a great picture Y nos da un cuadro precioso of what the early church looked like. de cómo se veía la iglesia primitiva. Not much different than the churches of today. No nada diferente a cómo es la iglesia hoy. Churches that are filled with people. Iglesias que están llenas de personas. People like Gaius, Personas como Gallo, a generous man who's well spoken of. un hombre generoso de quien se habla bien. People like Diotrephes, Gente como Diótrefes, a man who desires to be something in the church un hombre que desea ser alguien en la iglesia without the approval of both man or God. sin la aprobación ni de Dios ni del hombre. And at last, Y Demetrius, por último, Demetrio, unknown to everyone, desconocido para todos, but well known to God. pero bien conocido para Dios. So the question is, Así, la pregunta entonces es, what type of person do we desire to ¿qué be? tipo de persona deseamos ser nosotros? A Gaius, ¿Un Gallo? a Diotrephes, ¿Un Diótrefes? or Demetrius? ¿O un Demetrio? This is something for us to pray about. Eso es algo por lo cual debemos orar. I hope this small book of the Bible has blessed you. Espero que este breve libro de la Biblia les haya bendecido. Read it again on your own. Léanlo de nuevo a And, solas and ask the Holy Spirit to reveal y truth to you. pídanle al Espíritu Santo que les revele la verdad. And ask God, Y pídanle a Dios, who am I? ¿quién soy yo? And what do you want me to ¿Y be? qué quieres tú que sea yo? And surrender to Him Y entrégale a Él whatever He tells you. todo lo que Él te pida que entregues. God bless you Dios te tonight. bendiga. Pastor Ken, thank you very much and God bless you too. Pastor Ken, que Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.